Sí me han tocado muchas personas de, pues es que eso no está en mis funciones. No lo voy a hacer. A mí solamente me contrataron para ver X cosa, o sea, yo no me voy a esforzar más porque no me están pagando más, o sea, entiendes el punto de vista, pero ya cuando ves eso es como de chin, pues estamos destinados al fracaso, ¿sabes? Era yo solo llevando un proyecto, o sea, no había un coordinador, que es como el pre al coordinador, o sea, entonces yo tenía que llevar todo lo administrativo. Y la verdad, si tú no llevas un buen ambiente laboral, pues no vas a tener cómo desarrollarte en ese compendio laboral. O sea, no vas a poder llevar o crecer o te vas a estancar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. El día de hoy me acompaña el ingeniero Irving Ramón. ¿Es un segundo nombre o es apellido? No, ese es mi apellido. El apellido Irving Ramón. Bienvenido a este espacio. Gracias por tomarte el tiempo de grabar aquí un domingo. Para los que no sepan, estamos en Cancún y el ingeniero es coordinador administrativo de un proyecto vertical, literal, a 5 minutos de la playa. Y me gustaría preguntarte, si yo te diera un minuto para presentarte, ¿de qué forma lo harías? Ok, soy Irving Rafael Ramón López, soy ingeniero civil, estudié en Tabasco, tengo 28 años y actualmente trabajo con Cerón, que es una gerencia de proyectos, y estoy como ya lo dijiste, como coordinador administrativo. De Tabasco. De Tabasco. Yo viví muchos años en Tabasco también. Sí, no, yo la verdad soy originario del Estado de México. Ok. Pero por el trabajo de mi papá fue que llegué a Tabasco, entonces viví ahí más de 8 años y una vez terminé la carrera, pues ya me vine un poco más hacia acá a la península. Ya. Y fue como llegué a esta zona, la verdad. Me Dices gusta que mucho. fue por trabajo que de tu papá que fuiste a... Que sí, básicamente mi papá, cuando éramos niños, básicamente mis hermanos y yo, él era albañil, empezó como albañil. Entonces yo veía a mi papá y me gustaba mucho, ¿no? O sea, ver cómo hacía construcciones y hacían casas y les hacían decoraciones así bonitas. Al poco tiempo mi papá cambia de giro, se va a lo que es con los refractarios. Trabajan en hornos de fundición, son los que les dan mantenimiento, hacen nuevos hornos. Y seguido de eso mi papá cambia igual abruptamente de giro, ¿no? Se vuelve liniero en CFE, consigue una plaza en Campeche, pero nos lleva a vivir a Tabasco. ¿Qué hace un liniero? Un liniero son los que le dan mantenimiento a las torres de alta tensión. Son los que les dan mantenimiento, son los que les dan auxilio cuando llega a haber un disparo, son los que entienden las líneas de fibra óptica en este caso. Entonces ellos es lo que hacen, ¿no? Es un trabajo de muy alto riesgo, pero la verdad es un trabajo muy súper esencial en lo que es en el sector eléctrico, porque se encargan básicamente de darle mantenimiento a las líneas de distribución. Ya. Entonces es bastante importante. ¿A qué edad te fuiste del Estado de México? Tenía 18 años, acaba de cumplir 18 años. Fíjate que yo cuando llego, acababa de hacer examen para Poli y la UAECH. Lamentablemente no quedé en el Poli y quedaba en espera de la UAECH. Entonces perdí un año porque yo quería regresar al Estado de México a estudiar cerca de o sea, ya fuera en el Poli, en la UAECH, una. Pero pues mis papás me llevan, me dicen, vente de vacaciones, vas a estar aquí en Emiliano Zapata, vas a conocer, o sea, soy muy dado a conocer cosas nuevas, pueblitos, zonas arqueológicas. Entonces me convencieron, ¿no? Y yo dije, pues me voy de vacaciones unos días, me la va a pasar bien. Pero bueno, llegando, lo primero que me azotó de Tabasco fue el calor, que la verdad es, híjole, brutal si no lo conocen. Es muy fuerte y húmedo. Entonces la primera semana de adaptación fue muy fuerte, o sea, sudaba y no sé dónde sacaba tanto sudor. Literal, ¿te bañabas? Me bañaba canijo Y luego salías, ya estabas sudando otra vez. Sudando, o sea, me secaba y ya estaba sudando, o sea. Pero muy bonito Tabasco, me gustó mucho. Entonces mi papá me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar estudio, te voy a apoyar, pero si es aquí,
Si te vas, si regresas, pues es por tu cuenta, ¿no? Entonces yo hice cuentas, hice números y pues la verdad no me daba, o sea, no me daba el dinero, no me daba tampoco, o sea, no veía cómo. Entonces lo que me hice fue buscar una universidad, un tecnológico, que es en Balancán, Tecnológico de los Ríos. Un saludo para todos. Y la verdad fue ahí donde estudié ingeniería civil. ¿Y qué consideraste para elegir dónde estudiar, aparte de la ubicación? La ubicación, la tira de materias, la zona en donde estaba y que estuviera un poco relativamente cerca de donde estaban mis papás. Aparte de tu papá, ¿tuviste alguna influencia en la que tuvieras, que te hubiera dado la pauta a lo que te podías dedicar más adelante? Mira, de donde soy, muchos se dedican a esta rama, o son albañiles o se dedican al refractario. Entonces, yo dije, ok, me gusta, me agrada la construcción, me agrada crear cosas, también como me agrada, pues, pues hacer los pedacitos, ¿no? En este caso, demoliciones. Entonces, digo, desde chico me acuerdo que mi mamá nos ponía un programa que era de Bob el Constructor. Ajá. Entonces, me encantaba ver ese programa. O sea, yo lo veía y era pues, un muñequito con un casquito y siempre traía máquinas, maquinaria pesada. Y me empezó a gustar mucho, me influenció mucho ese programa, tanto así como la vida de mi papá, ¿no? Me gustaba muchísimo. Entonces, mi sueño era ser ingeniero civil. Y dije, o sea, ¿qué puedo ser estudiando y que sea afines? ¿Y por qué ingeniería civil y no arquitectura? Me gusta más, la arquitectura es como que más... no es tanto ejecución, aunque ahorita sí ya es más ejecución. En aquellos días pues era un poquito más a diseño, distribución. Entonces yo quería crear, construir, hacer. Entonces fue como que me empecé yendo más por ese lado. Aunque ahorita pues ya todos sabemos que tanto un ingeniero civil como un arquitecto se pueden dedicar. Sí, de hecho yo he conocido... Ya no hay mucha brecha entre ambos. Allá en Monterrey he conocido más arquitectos en la obra que ingenieros civiles. No, de hecho yo... dos coordinadores civiles que conozco son arquitectos, o sea, y son muy buenos. O sea, yo conozco una coordinadora civil que es muy buena y es arquitecta y sabe muchísimo. Entonces, ahora entiendo que no es afín a la carrera, es lo que te gusta. Claro. Es Yo como creo que el área que vas desarrollando. Incluso hay quienes son muy buenos en la construcción y no necesariamente son ingenieros o arquitectos. No, fíjate que yo conocí un canijo que era chef y se dedicaba a la cancelería, o sea, dices, caray, cuando le pregunté, oye, güey, pues eres muy bueno, o sea, haces bien tu chamba, coordinas bien, pues ¿qué eres, no? O sea, arquitecto, ingeniero, y se me queda viendo y se ríe y dice, pues no le digas a nadie, soy chef. ¿Y qué me haces aquí? No, me gustó, o sea, conocí a su patrón en ese momento y le dije, oye, dame chance, o sea, no tengo jale de chef, pero pues dame chance, me gusta mucho. Y fíjate que sí, era muy bueno el canijo. O sea, ahí entendí que pues es lo que te gusta. O sea, te puedes dedicar, tener una carrera y dedicarte completamente a otra cosa. Uh-huh. Pero pues es como que apoyándote de lo que ya sabes y un poquito a lo que quieres. Entonces, está muy buena esa parte. Durante tus estudios, ¿qué especialidad de la ingeniería civil te llamaba la atención? O sea, me gustaría saber cuál era tu expectativa de la carrera y si la conservaste, ¿verdad? Porque ahorita pues tu perfil es más administrativo, es lo que ejerces. Mira, cuando yo estudié en el TEC de los Ríos, es más hacia la construcción y urbanismo. Están más enfocados hacia allá. Entonces yo vi una materia que era de estructuras, que me encantaba, me gusta mucho. Ahí la ingeniero Claudia es la que lo daba. Y me gustaba mucho esa materia. Dije, o sea, yo a mí mismo dije, no, yo cuando sea más profesional y cuando ya esté trabajando, me gustaría ya sea enfocarme, ya sea al diseño, a la construcción. Pero no, como que la vida me fue llamando a lo administrativo y la verdad me gusta mucho, o sea, me encanta este lado. Y de mis materias creo que más me gustaban era estructuras, de topografía, y por ahí diseño de cimentación, creo que era una de las materias. Me gustaban mucho. ¿Llegaste a visitar proyectos en ejecución durante tus estudios? Sí, teníamos un maestro que era el de topografía. Igual, también me gustaba mucho esa materia. Se llama Fidias. Fue el que nos sacó un poquito más.
Él sí nos llevaba a proyectos, por ejemplo, de topografía, levantamientos, curvas de nivel. Y ya cuando empezamos a salir, fue que nos llevaba a ver construcciones de puentes, carreteras. Hubo un viaje que hicieron aquí a Cancún, de hecho, que lamentablemente sí no pude venir, pero sí nos sacaban bastante. O sea, sí nos abrían un poquito más el panorama. Porque realmente cuando estás en la carrera uno piensa que o vas a ser constructor o vas a ser diseñador. Exacto. Y la verdad es que no, o sea, la carrera de ingeniería civil o arquitectura o afines tiene un montón de cosas. O sea, te puedes dedicar a un montón de cosas. Y es básicamente a lo que te gusta, o sea. Hay muchas ramas, hay muchas especialidades que puedes hacer, o sea, me encanta. ¿Algún proyecto que durante tus estudios haya sido pues de interés? O sea, te voy a platicar. Yo cuando comencé la carrera de ingeniería civil, fue más que nada porque yo me sentía muy cómodo con las matemáticas, con todo lo que es pues pensamiento abstracto, resolución de problemas. O sea, se me daba mucho, aparte de que yo considero que soy una persona muy talachera. O sea, en el sentido de que no soy tan práctico a veces, pero sí me gusta mucho dedicarle tiempo para resolver problemas y repasarlos. Y yo escogí optar por la construcción porque en algún momento quería construirle una casa a mi mamá, porque nosotros nos mudábamos muchísimo por el trabajo de mi papá. Entonces, pues yo sí tuve la duda de, bueno, pues sabía en construcción y pues ya vas medio investigando, ¿no? Y dije, bueno, pues ingeniería civil o arquitectura, pues me voy por la ingeniería civil porque me gusta la idea de poder saber, pues esta columna va a tener, va a resistir tanta carga o qué dimensiones va a tener. Más que nada eso. Y en los propedéuticos, en la preparatoria, yo me imaginaba mucho trabajando en la obra. Uh-huh. Y me llamaba mucho la atención los puentes. ¿Por qué? No sé, pero a mí me gustaba mucho el llegar a tener la oportunidad de estar en una magnoestructura de estas que salen incluso en los documentales de megaestructuras. Esos, a lo mejor desde ahí me interesa también por el tema audiovisual y poder documentar los procesos, ¿verdad? El mostrar cómo de la nada llegas a crear algo, pues así, o sea, ahorita que estamos en la construcción de una torre, de puentes, de presas, etcétera, o sea, como que ese era mi interés. En tu caso, ¿tienes algo similar? Sí, yo la verdad, hasta la fecha del día de hoy, no he estado en una construcción de un puente, pero sí me hubiera gustado participar. Y no digo de gustado, todavía quiero ver, o sea, desde cómo van desarrollando las ingenierías hasta cómo se ejecuta, porque la verdad sí me parece un tema muy importante. Cuando estuvimos en la carrera sí nos llevaron a conocer unos puentes vehiculares, pero yo quería ver uno más grande, o sea, ¿sabes? O sea, no he tenido ese placer de ver cómo se construye un puente desde el área de diseño, desde que estás estudiando el terreno, o sea, me atrae mucho la curiosidad de saber cómo es que lo escogen el terreno, o sea, por qué o cómo, para qué o qué fines, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eligen el tipo de estructura o por qué se van hacia ese tipo de estructura? Yo sé que hay muchos factores que entran como el suelo, el subsuelo, el medio ambiente, para qué tipo de camino va a ser, o sea, pero sí me da mucha curiosidad esa parte. Y de proyectos, no, creo que no. Te digo, nomás fue un puente vehicular. Estaba bastante grandecito, pero era dentro de una zona de Villahermosa. Que casi no hay puentes, ¿verdad? Que casi no hay puentes, o sea, pues igual ahí donde estudié, pues había un puente que cruzaba el río Usumacinta, una vena del río Usumacinta, pero pues era un puente ya muy antiguo, entonces eran pilas y sobre él pasaban el rodamiento y todo eso. Y pues no se veía mucho la ingeniería, pero aún así, o sea, me impresionó bastante. O sea, tiene como 80, 90 metros de largo. Entonces sí me interesa saber cómo se construye un puente.
que la verdad sí, hasta el día de hoy quiero saber. O sea, pero quiero participar, quiero estar ahí, de ver cómo se toma la decisión, de ver por qué se elige el tipo de estructura, los tipos de materiales. Entonces, sí me gustaría participar. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con el mundo laboral? Como te digo, yo estando en la carrera, haz de cuenta, mi papá, pues básicamente mi papá construyó sus 2 casas que ahorita tiene. Cuando yo estaba niño, yo lo vi construir con sus manos su casa, o sea, la que tiene en el Estado de México y otra que tiene aquí en Tabasco. La de Tabasco ya le pude ayudar. Entonces ya pude poner un poco en práctica los conocimientos que estaba adquiriendo en la carrera y ya fue como que le apoyé un poco de, oye, esta columna un poquito más gruesa y mira, el tipo de suelo necesita este tipo de zapata. Entonces fue como que mi primer acercamiento a algo que se pudiera construir, ¿no? Porque le ayudábamos a poner block, le ayudábamos a repellar. Entonces fue un poquito más como que vivirlo. Me gustó mucho eso. Y mi primer acercamiento laboral fue cuando hice mi residencia. No sé si tú cuando estudiaste te hicieron hacer una residencia. Es después de las prácticas. Entonces yo me puse a pensar, ¿no? O sea, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero para mi futuro? ¿Y cómo me veo? No me veía en Tabasco porque no hay muchas obras muy grandes, a menos de que sea en Villahermosa, pero el calor es un tema que, pues la verdad sí me sofoca mucho. Entonces, escuché a muchos amigos o compañeros de carreras que eran o sea, de diferentes generaciones más adelantadas y decían que en esta zona de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, había muchos proyectos. Mucho desarrollo. Entonces dije, no, pues me tengo que ir para allá, canijo. O sea, si quiero dedicarme a esto, o sea, si quiero enfrentarme a la vida laboral, tengo que aprender desde ahorita. Y fue como con unos 2 amigos, que ahí tengo una historia bien rara con ellos. ¿La puedes compartir? Ah, claro. Mira, pues recuerdo que estaba buscando residencia para los proyectos. Yo en aquel día tenía una exnovia, bueno, una novia, y habíamos quedado de irme a Mérida, ¿no? O sea, mi primera intención era irme a Mérida, porque ella también iba a estar allá y todo el rollo, ¿no? Y un día me encuentro a 2 compañeros que pues, yo estaba nervioso, no sabía dónde hacer mi residencia. Y los veo bien contentos y les pregunto, ¿qué onda, canijos? ¿Qué les pasó? ¿Qué traen o qué? Y me cuentan muy contentos. Eran de una generación más adelantada, pero llevaban materias conmigo porque pues, reprobaron y hicieron ahí... se estancaron un poquito, ¿no? Entonces, a él le tocaban hacer su residencia y ya también a mí me tocaba. Y me dijeron, no, es que fíjate, acabamos de ir con el jefe de vinculación y nos contactó con una empresa muy buena, que la verdad tengo muy buenos recuerdos. Y me dijo, pues tiene un proyecto en Cancún y tienen proyectos en Mérida, entonces están requiriendo chicos para irse. Y yo les digo, invítenme. Me dice, no, sí, canijo, vente y vamos. Y recuerdo que subimos al edificio B, creo que era el B. Y ya subimos y ahí estaba el jefe de vinculación. Y me dijo, no, sí, mira, es una empresa que se dedica a esto. Y sí, requieren chicos y requieren personal para estas obras. Y tienen aquí, y tienen allá. Le digo, pues páseme el contacto. Y me contactaron con la RH. Me acuerdo que le mandé un correo medio raro pidiéndole que por favor me aceptaran para hacer mi residencia con ellos y que me dieran la oportunidad, ¿no? Y sí, me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un proyecto en Mérida, porque les pregunté si tenían un proyecto en Mérida porque pues, para allá quería ir, ¿no? Ir para allá. Pero me dijeron, sí, tenemos un proyecto, mira, iba a ser igual 2 torres de uso mixto también. Iba a tener una plaza y arriba iba a ser departamentos. Y dije, estaba emocionadísimo, canijo. O sea, estructura, algo que me encantaba. Dije, no, sí quiero. O sea, sí me voy, sí, no sé qué. Pero por azares del destino, lo que sea, ya no requirieron chicos. Y una chica, que era mi compañera, ya la habían como que admitido un poquito antes que a mí. Entonces ya no me pude ir para allá porque pues ya no lugares. Se cerraron los lugares. Y yo les dije, oigan, pues no sean malitos, considérenme.
Hablé con RH, hablé por teléfono. La verdad sí me agüité mucho porque dije, no, pues ya no voy a ir. Y me dijo, mira, ahorita no tenemos tantos proyectos. Pues ya esta chica se va para donde tú querías, pero porque estuvo antes que tú. Tus otros 2 compañeros se van para un proyecto aquí en Cancún. Pero aquí en oficinas centrales necesitamos ayuda. Y me metieron al área de ¿cómo se llama? De cuantificaciones y... se me olvidó de costos, perdón. Al área de costos. Entonces le estuve pensando un rato y yo dije que sí, o sea, le dije, sí, me voy. En el Inter busco otra cosa y si sale algo mejor, claro, pues me voy y les digo gracias, ¿no? Pero mientras dije, pues no tengo nada, no tengo a dónde llegar. O sea, no tenías a dónde llegar acá, bueno, allá a en un Mérida. Proyecto, porque era directo a oficinas. ¿Y tenías familiares en Mérida? No. Nada. En Mérida te digo que iba a ir con una novia. Ajá. Y teníamos planes de hasta, pues, ya sabes, ¿no? De estar juntos y así. Pero pues ya no se dio y dije, nada, pues tengo que ver por mi carrera, por mí en este caso. Y dije, ok, les voy a decir que sí, mientras, si no consigo algo mejor, no importa, aprendo un rato. Y si sale un proyecto, porque me dijeron que salían proyectos, pues me voy a un proyecto de los que me manden y que me sirva para poder titularme. Porque ese era mi tiro, pues. O sea, entrar a un proyecto y poderlo meter como tesina para poder titularme con ese proyecto. Okay. Entonces dije, no, pues sí me voy. Y ya, quedamos esos 2 compañeros y yo que veníamos a Cancún. Y me dice uno de ellos, oigan, ¿y cómo le vamos a hacer? Y pues para vivir, ¿dónde vamos a rentar? O sea, ya sabes, ¿no? Todo. Ya te empiezas a preocupar por esas cositas. ¿Dónde vas a llegar? ¿En qué zona vas a vivir? Y todo lo demás, ¿cuándo te tienes que ir? Y uno de ellos alzó la mano, pues yo tengo unos tíos allá. Voy a hablar con ellos, a ver si nos prestan su casa. Y pues ya todos vivimos ahí juntos. Resulta que habló con sus tíos, habló con su familia. Y pues sí nos dieron chance, ¿no? Faltaban como 3 semanas para llegar la fecha para podernos presentar a donde íbamos a llegar. Entonces íbamos a llegar un fin de semana antes. O sea, nos presentábamos un lunes y nosotros nos íbamos un viernes para poder llegar sábado, instalarnos, reconocer la zona, ver dónde nos íbamos a quedar, un poquito de despensa. O sea, ya estaba bien planeado todo, ¿no? Y recuerdo que se llegó el día, el viernes de viajar. Viajábamos a las 11 de la noche. De Zapata, de Emiliano Zapata, Tabasco. Y antes de tomar el camión, se acerca el que nos había conseguido la casa y nos dice, preocupado, oigan, es que les tengo una noticia. Decimos, ¿qué pasó? Pues es que nos quedamos sin casa. Bueno, no, se quedaron porque a mí sí me van a dejar vivir. Y iba mi papá, ¿no? Y lo escuchó y... Dijo, no, pues ya no te vayas. O sea, no, ¿para qué? O sea, ¿dónde vas a llegar a vivir? ¿Dónde? Y no sé de dónde saqué. O sea, dije, ¿dónde voy a llegar a vivir? O sea, lejos de lo que me estaba diciendo mi papá, yo mismo me estaba diciendo, ¿y dónde voy a llegar a vivir? No conozco a nadie, no he visto, o sea, nunca había venido para acá. Dije, ¿a dónde voy a llegar? Y en eso, de la nada, me escribió un compañero así un mensaje. ¿Qué onda, canijo? ¿Cómo estás? Le digo, pues aquí andamos en el ADO, pero yo no sé si pueden decir marcas pero estamos en el ADO. Pues vamos para Cancún, güey, pero aquí nos dejó sin casa, güey. Me dice, no manchen. Pero, o sea, literal en ese momento. Literal en ese momento nos avisó, güey. O sea, faltaban 20 minutos para agarrar el camión. Entonces, pero pues ya habíamos comprado boleto. Yo había ahorrado un dinerito para poder venir acá y solventarme unos meses. Y dije, no, pues no, o sea, no puedo no irme. Ya mi papá me dijo, ¿sabes qué? Le hablé a un camarada, va a llegar por ustedes ahí a la central del ADO y pues ya les va a ayudar a conseguir un lugarcillo ahí, más o menos. Le digo, pues va. Y en eso, pues la neta no pude dormir en todo el camino. O sea, fue toda una noche así pensando y pensando. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi otro compañero venía durmiendo, o sea, ese como si nada. Y me vuelve a escribir el mismo compañero. ¿Qué onda, primo de Chiapas? Se llama Emanuel, le decimos Parker. ¿Qué onda, primo? ¿Qué onda? ¿Que vienes para Cancún? ¿Qué pasó? Y que te dejó canijo, te dejó tal. Y digo, sí, canijo.
pues, ay, si quieres te tiro paro o lo que sea, ¿no? Le digo, va. Eran como las 12 de la noche, o sea. Y a las 6 de la mañana aquí íbamos entrando aquí por playa. Bueno, por playa. Digo, ¿qué onda, canijo? Oye, ¿será que sí nos puedes tirar paro? Y Simón, primo, o sea, es bien chido, confita. Simón, primo, tú me dijo, llega a esta zona que era en el crucero. Y ya yo voy por ustedes y ahí vemos por dónde les buscamos casa y ya. Él ya tenía aquí como un mes más o menos. Entonces ya se sabía las rutas, ya se sabía los lugares. Entonces dije, no, pues no, creo que me conviene irme de este lado, ¿no? O sea, porque con el amigo de mi papá sí nos recogió y sí nos dio unas vueltas, miren, por aquí hay casas y no sé qué. Pero pues no él tenía su trabajo, él tenía su vida y obviamente no nos iba a lo mejor sí, pero dije, no, pues no se le va a facilitar tanto de apoyarnos en ubicar las rutas, claro, en ubicar los lugares, en darnos indicaciones, ¿no? O sea, pues dije, no, pues me voy con este canijo y hablé con el amigo de mi papá. Le digo, oye, pues ya encontré un amigo, nos va a tirar paro, dice que ahí de donde viven, pues tienen una cuartería, entonces nos va a dar chance ahí de pedir para dónde vivir, ¿no? Y dice, bueno, ¿y dónde van a vivir? Le digo, pues por el crucero. La verdad no conocía, canijo. Y se me queda viendo y le digo, ¿neta? Digo, sí. Oh, es que ahí está re peligroso, dice. Digo, ¿neta? Y yo empecé a dudar. Y dije, no, pues ya encontré ahí, ya. No, sí, cuídense mucho y no sé qué, y ya, ¿no? Me dejó ahí en el crucero y ya fue nuestro compañero por nosotros. Y ya habló ahí con su casera y le dijo, oiga, pues tiene otro cuarto, y si nos puede quedar. El chiste es que ya no tenía cuartos y nos terminamos quedando con este canijo. Oye, pues qué curioso que ante todos los eventos que iban en tu contra, aún así decidiste, pues, aventarte. Creo que son las mejores oportunidades las que casualmente llegas a alcanzar en ese tipo de, pues, con ese tipo de decisiones. A veces lo que planeas demasiado no sale tan bien como a veces, la verdad, la improvisación o incluso, pues, me voy a aventar y vamos a ver qué pasa. Entonces, para no hacerte la larga, de los 4 que vinimos con esa empresa, la chica que iba para Mérida, los otros 2 chicos que vinieron aquí junto conmigo a Cancún, yo fui el único al que le dieron empleo. Entonces ya un empleo fijo. Entonces, y los demás terminaron su proceso y se fueron. Y les dijeron, pues gracias por apoyarnos, Y a mí fue el único que me extendieron una oferta de empleo. Y la verdad yo me sentía súper orgulloso de mí mismo y súper contento porque dije, no, pues, o sea, sí estoy haciendo algo bien, ¿no? ¿Qué consideras que hiciste bien? O sea, porque me gustaría darle ese mensaje a los estudiantes que nos están escuchando y que tengan esa inquietud de decir, oye, ok, pues voy a entrar, o son prospectos en una empresa y que quieran saber, oye, pues a qué cosas le tengo que poner atención, más que nada que investigar, ese tipo de cosas. Lo primero me puse a ver a qué se dedicaba la empresa, porque no sabía qué hacía, ¿no? Entonces, ya sabiendo a qué se dedicaban, pregunté con todos, oye, ¿tú qué haces? O sea, tú sí viste la página institucional de la empresa. Vi la página institucional, sí me puse a investigar. Me pregunté, o sea, algo que siempre me dijeron es de, tu pregunta, no importa que la pregunta en el momento sea tonta, pero no te quedes con la duda. O sea, una duda siempre va a ser mala, o sea, porque no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Entonces pregunta aunque no sepas y acércate al que más confianza le tengas y haz esa pregunta, pero no te quedes con ella. Entonces eso fue lo que me ayudó mucho. Igual me ayudó mucho, a mí me gusta, igual como tú, me gustaban las operaciones, el Excel, entonces yo le sabía un poquito a la computadora, le sabía un poquito más, me gustaba, se me facilitaba mucho, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho. Aparte, me gustaba meterme así que de metiche en otras cosas que no eran como que mi área en la que me habían designado, pero sí me gustaba ayudar por el hecho de aprender. Porque yo quería aprender, quería absorber todo lo de mis compañeros, quería todo su conocimiento, o sea, saber. Para mí ellos eran súper guau, ¿no? O sea, yo los veía jóvenes y tenían una carrera y pues algunos me contaron su sueldo y dije, no manches, yo quiero un día su sueldo.
Y la verdad hacía muchas cosas más de lo que me habían puesto para poder yo aprender, para poder absorber eso, para poder algún día ejecutarlas y poder ir subiendo y escalando. Entonces, Y en ese momento, ¿cuál fue tu interés? O sea, aparte de las actividades que realizabas, ¿tenías algún otro interés? O sea, ¿querías seguir creciendo dentro de una gerencia de proyectos? ¿O dijiste, sabes qué? Pues a lo mejor pudiera intentar en otros lados. no, me llamó mucho la atención. O sea, en ese momento fue como de, me gustó mucho lo que hacen y quiero empaparme un poquito más. O sea, quiero saber más, conocer más. Entonces como que empecé a abundar un poquito más en lo que hacían y dije, no, pues aquí me gusta, o sea, y veo todo, o sea, porque una gerencia de proyectos pues ve de inicio a fin, dependiendo su alcance, ¿no? De contratación. Pero dije, aquí veo desde cimentación, veo desde estructura, acabados, instalaciones y entregas finales, o sea, es más o menos. Y dije, no, pues estoy viendo muchas más áreas y tengo mucho más alcance con ellos, aunque no sea específicamente, pero estoy viendo más cosas en un panorama un poquito más amplio. Dije, no, pues aquí me gusta, o sea, quiero conocer de aquí, de acá, de acá y de acá. Pues es aquí donde tengo que quedarme, o sea, para aprender. Pero fue eso, porque ven desde inicio a fin y hasta que se entrega, o sea. Sobre todo porque tienen conocimiento amplio en diferentes etapas de la construcción, diferentes metodologías, herramientas y aparte las especialidades. Claro, o sea, un equipo de gerencia está compuesto por ya sea el gerente, que tiene que tener conocimientos muy, muy vastos, generalmente un coordinador de obra civil y albañilerías, uno de instalaciones y un administrativo. Y depende del proyecto, ahí se van desarrollando más. Hay otro de FIFANI, que es, pues, es para los muebles, vestir las habitaciones o cierto tipo de proyectos, ¿no? Pero se te olvida el más importante, ¿Cuál? el de seguridad. Ay, pero el de seguridad e higiene, sí es cierto. Sí es cierto. Chiste local. Oye, o sea, ¿estuviste hasta finalizar ese hotel? Entré en una etapa donde era, digamos, como la segunda etapa. Era renovación de unas habitaciones de frente a la playa y yo estaba en una de la habitación presidencial. Entonces fue como que la zona que me tocó a mí. Sí estuve desde el inicio y sí, casi al final. O sea, casi cuando le dijeron al desarrollador, aquí está. Entonces sí estuve en todo el proceso. O sea, sí. ¿Y qué onda con la escuela? O sea, ¿te titulaste? ¿Te sirvió para terminar o sea, sacar tu título y todo? Sí, me sirvió como proyecto para poder titularme. De primero, pues lo enfoqué un poquito a otra cosa, pero igual como que los profesores, un poquito en la que hacía la gerencia, y me dijeron, no, pues no, si no te sirve. Y yo, pues como de que no, o sea, pues es que tu carrera es más afín a la construcción. O sea, enfócala a la construcción. Y yo le dije, no, o sea, no manches. O sea, estoy de aquí hasta acá. Pero sí, pero tú enfócala a cierta área. Explótala, o sea. Pero es un área. Ajá, es lo que yo no entendía por qué no me dejaban poder comprender lo que hacía la gerencia y ellos querían que viera solo digamos, un cuadro de todo, ¿no? Y me acuerdo que la primera tesina que presenté me la rechazaron. Y yo dije, no, pues sí me agüité, ¿no? O sea, porque dije, nah. Y pues bueno, al final del día sí le di un poco más de enfoque hacia lo que querían ellos, porque dije, no, pues si no, no voy a poder Titularme. Pero bueno, la experiencia me la llevo. Y ya el título, pues esa parte. O sea. ¿Y después de ese proyecto continuaste con la misma gerencia? Terminó ese proyecto y me movieron a otro, que era ampliación Bayern Tree, que es igual de Mayacoba. Y estuve ahí como 4 meses. De ahí tuve que renunciar, o sea, ya estaba contratado para poderme titular, o sea, para presentar mi examen de titulación, presentar todos los papeles. Y se viene pandemia. Se vino pandemia, o sea,
me quedé parado como un año, básicamente. O sea, yo les dije a mis compañeros, voy a renunciar, necesito ir a hacer estos trámites, necesito titularme. Y a la semana de haber llegado allá a la escuela para poder titularme, para ver, o sea, hacer todo el proceso, ¿no? Dije, no, pues calculo en un mes. Y les dije, o sea, denme un mes, o si no renuncio. Y me dijeron, no, pues voy a renunciar. Les dije, entregué mi puesto, entregué todo lo que me encargaba. Di las gracias, porque les di las gracias. La verdad, fueron una empresa que me ayudó mucho, me hizo crecer bastante. Y pues me regresé a Tabasco a hacer todos los trámites, ¿no? O sea, pero se viene pandemia, entonces adelantaron las vacaciones de Semana Santa una semana. Entonces me quitaron esa semana. Dije, ok, regresando de vacaciones de Semana Santa, le meto duro, ¿no? La pandemia se continuó, o sea. Sí. Entonces, pues resulta que después ya todo iba a ser en línea. O sea, todo iba a ser en línea. Y pues tenías que estar dale y duro. Y había unos profesores que, la verdad, los quiero mucho, pero sí se tardaron mucho en revisar mi proyecto. Entonces, tardamos como 8 meses en revisarlo. No mentes. Fue un desbalance total porque me frustré. O sea, hice un ahorrito de lo que tenía. Tenía un ahorro y se me fue el dinero, o sea, en ese periodo. Y fíjate que en ese transcurso sí me llamaron bastante la misma empresa. De, oye, tenemos este puesto. Y yo dije, es que si me voy, no voy a titular, o sea, no voy a poder presentar mi examen profesional. Entonces, pues no, discúlpenme, pero no, o sea, déjenme poder hacer terminar esto. Y sí, o sea, me terminaron liberando hasta enero del año siguiente, en 2020 más o menos. Entonces ya fue como pude iniciar con el trámite de la titulación, del examen. Entonces más o menos por junio, ellos ven que subo unas fotos de donde me estoy haciendo mi examen profesional. Y me llama la RH. Y unos días antes me habían contactado para igual un trabajo, pero como residente en ¿cómo se llama? En Palenque. Entonces dije, pues está cerca de mi casa, me va a permitir seguir haciendo ciertos trámites que necesito. Entonces, pues me voy aquí, ¿no? O sea, algo más local. Algo más local, me establezco un poquito, veo qué onda y me habla la RH de la empresa donde estaba. Me dice, ¿qué onda? Ya no me puedes decir que no. Y le digo, ¿por qué? Ya te vi, o sea, ya vi tus fotos ahí. No me vas a decir que no. Digo, pero es que ya acepté un trabajo aquí y acá y acá. Me dice, ¿cuánto te dieron? ¿Cuánto te dieron, no? O sea, ok. Ya le dije tanto y me dijo, está cerca de mi casa y te doy esto y esto, pero te quiero el lunes. Y yo, caray. Y dije, Lo pensé, les dije a mis papás, me voy, me regreso a Cancún. Pero sí, fue de la nada, o sea, ya fue un proyecto más en forma, o sea, un puesto más en forma. ¿Y qué puesto era? Era como auxiliar de administrativo, pero ya era yo solo llevando un proyecto. O sea, no había un coordinador, que es como el pre al coordinador. O sea, entonces yo tenía que llevar todo lo administrativo. Y dije, no, pues me sirve. O sea, me gusta el área, me gusta el proyecto. El proyecto se llama Humana. No recuerdo si 63 habitaciones con 43 tipologías. Y eran de lujo, eran 6 edificios. Entonces tenía una alberca en segundo nivel, tenía 6 edificios en Tulum. Y la verdad, pues, había escuchado de Tulum, nunca había ido. Y dije, pues Tulum. es mi lugar, dije. Y dije, sí, sin pensarlo. Hablé con mis papás. Les dije, me voy. Ya sabía cómo viajar, ya sabía dónde llegar, ya tenía el conocimiento de dónde, en qué lugar. ¿Tulum queda muy lejos de aquí? Está a 2 horas, pero dije, no va a ser diferente a Cancún, o sea, ya más diferente no va a ser. Y ya voy con algo seguro. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bastante buena, diría yo. Me exploté abundé más en lo administrativo. Me explayé un poquito más. Y tomé un poquito más de responsabilidades, o sea, ya era de que si tú tomabas esta decisión se hacía, o sea, ya no era de que,
Pues pregúntale a fulanito. Pues empecé a recibir más responsabilidades y me gusta, o sea, me gusta esa parte, ¿no? Y dije, no, pues sí, o sea, yo quiero ir subiendo, no me quiero estancar, no me quiero quedar en un solo lugar. Entonces siempre me ha gustado como que ir viendo por aquí, ir viendo por allá, ir subiendo, ir subiendo. Entonces dije, pues me voy. Me acuerdo que me dieron un curso de capacitación como de 2 horas. Llegué, o sea, llegando, me dijeron, te quiero aquí el lunes, o sea, y dije, pues va. Igual un viernes, me dijeron eso, te quiero aquí el lunes. Viajé el domingo, me quedé en un Airbnb aquí en Cancún, me presenté en las oficinas, ya sabía dónde estaban. Y pues bueno, al rato te vas, ya tengo tu boleto para irte en el ADO de aquí a Tulum y te va a recoger tal persona. Ya lo conocieron, es mi jefe, Alejandro López, él fue el que me recibió en aquel proyecto. Yo pues ni lo conocía, dije, pero bueno, no va a ser diferente a lo que ya pasó, ¿no? O sea, no va a pasar algo nuevo. Y ya, pues, perdí el camión porque pues yo tenía que ir por mis cosas, salí tarde y se me hizo hubo ahí un detalle. Hablé con él y digo, oye, voy a llegar como a las 11, ya no voy a llegar como a las 10. Dice, bueno, gracias por avisarme. Y ya, ¿no? Yo llegué a Tulum y pues, Tulum es bastante chico, es mucho más chico que Cancún o Playa del Carmen. Y ya me dijo, lo primero que me dijo fue, bueno, todo lo que te contaron de Tulum no es cierto. Y digo, ¿por qué? Porque si vienes a vacacionar, pues es muy diferente a que si vienes a vivir. Le digo, ok, va. Dice, mira, pues bueno, acá donde te vas a quedar es en una zona más o menos, está muy bien, tienes un departamento para ti solo, yo voy a pasar por ti, te voy a llevar a la obra, entonces, bueno, ahí nos vamos viendo, ¿no? Entonces, cuando yo me presento con él, ya al día de trabajar le digo, oye, pero pues le preguntaba muchas cosas, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué no venías como sí? Ay, dice, es que te vendieron diferente. Y yo, caray. O sea, por preguntar muchas cosas. O sea, porque había muchas cosas que desconocía dentro de la metodología que ellos usaban, ¿no? Y dije, no, pues tengo que preguntar y preguntar. Y estuve preguntando y preguntando y preguntando y preguntando hasta... Hubo días que tenía yo clases con unos amigos que ya conocía de la misma empresa. Y, oye, ayúdame con esto. ¿Y qué onda con este formato? ¿Qué onda con con su sistema? O sea, échame la mano porque necesito aprender. Y lo mismo fue investigar y ahí pedir ayuda y auxilio de mis compañeros. Que la verdad sí me tuve que clavar mucho para poder salir adelante. Por ejemplo, ¿qué cosas desconocías en ese momento o sea... La empresa donde estuve usaba un programa para la administración de proyectos, pero era de propiedad propia, o sea, era de autoría propia. Entonces había muchas cosas que yo no sabía y que era de ley que tenías que llevar por y supuestamente me habían dado una capacitación de 2 horas, pero en esas 2 horas había visto 15 minutos solamente de ese programa y otros 30 de otras cosas, ¿no? Ajá. Entonces apunté todo en mi libreta, pero pues ya viéndolo luego, ya en la práctica pues sí me costó. Entonces fue como que empecé a buscar de nuevo, o sea, mis apuntes y viendo y cómo se hacía y la verdad es una empresa muy buena porque sí tienen a personal que se dedica a apoyar, pero pues muchas veces dan por hecho que con 15 minutos tú ya sabes todo y no, tienes que abundar en el tema. Hay una curva de aprendizaje. Y la curva de aprendizaje en ese proyecto tenía que ser muy rápida. O sea, teníamos al desarrollador que tenía igual como que un área de gerencia. Entonces llegaban y preguntaban y teníamos igual en nuestros propios auditores ahí de la empresa, igual llegaban y preguntaban. Y entonces cuando tú llegabas a un proyecto era como que si tú ya tenías que saber todo, o sea, en automático. Entonces fue algo que de repente me impactó. Pues, apenas llegué ayer, ¿no? O sea, aguanten. Y sí, me empecé a meter en el proyecto, me empecé a ver más que nada lo administrativo, cuánto tenían contratado, de cuánto era su presupuesto, cuál era el alcance como nosotros como gerencia, cuál era mi alcance más que nada, para saber qué actividades tenía que realizar, con cuáles no estaba cumpliendo. Entonces fue como que en una ocasión me recuerdo que me iban a meter acta administrativa porque, oye, no estás entregando tus entregables. Pues no me dijeron que tenía que entregarlos, o sea, sí los entrego, pero pues díganme qué tengo que entregar porque pues no me habían dicho que tenía que entregar, ¿no? Y ya me fueron como que explicando y yo, tienes que entregar esto. Y dije, pues ya, cumplo. O sea, cumplía. Y
Y aparte de eso, como les digo, soy medio metiche. Yo me iba a la obra a explorar con mis compañeros y a ver, oye, y la estructura y en ese todavía no había acabados, pero las instalaciones, en este caso los pasos, todo eso. Y sí me gustaba, pero pues como que ya no me daba mucho tiempo, ¿no? Y me empecé a enfocar más a lo administrativo. Y lo administrativo es muy abundante. O sea, también es un área bastante grande. Entonces tienes que tener todo así como que organizadito y saber dónde se encuentra esto y aquello. Y tienes que tener datos específicos porque de repente llegan, como te digo, tenían el desarrollador tenía como una parte que también era como tipo gerencia, pero ellos veían otros proyectos. Y nosotros estábamos ahí como que llegamos a ese proyecto porque se estancó. Ellos lo tuvieron un año y no avanzaban. Entonces nosotros entramos gracias a eso. Entonces éramos como su competencia. Entonces ellos venían a cada rato para tratar de quitarnos, tratar de hacernos un lado para que dijeran, pues no sirven, no hacen el jale. Pero pues no, sí, empezamos a empujar y apretar y fue como nos hicimos un ladito y nos quedamos nosotros, ¿no? Pero sí, tenías que demostrar que sí sabías y creo que eso también va mucho la seguridad. O sea, ¿consideras que es muy importante, o sea, súper importante. No puedes tambalear en una respuesta. Y algo que me enseñaron es que si tú no lo sabes, si no te sabes un dato, si no te sabes alguna respuesta, déjame lo reviso y te aviso más tarde. Entonces, no dices que no te la sabes, pero no dices que no te lo sabes. O sea, ¿sabes? O sea, no respondes que no lo sabes, porque un no lo sé es como de, pues, ¿para qué te quiero? No sabes, o sea, permíteme, no lo traigo el dato en la cabeza, no traigo el dato pero lo reviso y te aviso. Entonces, es mucho de cómo dar cierta información. ¿cómo lo comunicas? ¿Cómo la comunicas? Porque no es lo mismo decir, no lo sé, a decir, espérame, ahorita déjalo reviso y te aviso. O sea, es cómo lo transmites y también o sea, tú como profesional, cómo lo demuestras, ¿no? De, sí, no lo sé, pero déjame, te aviso, ¿qué onda? Me gustaría preguntarte, ya más puntualmente, un equipo de gerencia de proyectos se conforma por profesionistas, especialistas en diferentes áreas. Tenemos al de las instalaciones, tenemos al de obra civil, acabados, tenemos a alguien responsable de la seguridad del proyecto, tenemos al gerente y tenemos al coordinador administrativo. Todas las demás áreas están, digamos, son visibles. Sí. O sea, su trabajo se refleja visualmente. O sea, el de obra, pues vas viendo el avance, ya colaron otro piso. El MEP, pues ya va viendo más instalaciones, ya va viendo más tubos, ya empieza a haber luz, los servicios. Y pues bueno, cada uno tiene ese tipo de resultados. O sea, a lo que voy es que se ve mucho. En cambio, el coordinador administrativo, pues no es algo, a menos que tú estés en el día a día, tú sabes la importancia que tiene pues este rol en un equipo de gerencia. Digo, por algo está ese rol. Me gustaría que me compartieras un poquito más sobre qué son esas cosas en qué impacta las actividades de un coordinador administrativo en el proyecto. Ok. Bueno, como tú lo has dicho, la forma de medir, por ejemplo, a mis compañeros es más que nada en más visual. O sea, tú vas a decir, vamos bien porque ya estamos colando la losa 9. Vamos bien porque ya están instalando los tubos de no sé qué y las instalaciones ya van avanzando. Entonces, vamos bien porque no hemos tenido un accidente. ¿Sabes? Considero que es un puesto muy importante y muchas veces como que sí lo hacen un poquito de lado, pero sí tiene mucha importancia. O sea, un coordinador administrativo básicamente administra, o sea, tiene que ver un poquito de todo. Bueno, yo en mi caso tengo que ver y conocer un poquito de todo. O sea, tengo que saber, por ejemplo, para las estimaciones, yo no puedo firmar y liberarle a mi compañero que me dijo que ya lleva hasta el nivel 9, que ya coló el nivel 9 y yo apenas veo la losa 8, ¿no? O sea,
no puedo liberar esas estimaciones. Entonces tengo que meterme un poquito y tengo que llevar ciertos formatos y basado en cierta metodología para poder presentar esto más que nada ante el cliente, que es en muchos casos un desarrollador o ya sea, o sea, quien sea nuestro cliente, ¿no? Tenemos que presentarle esa información de forma más puntual. O sea, sí, muchas veces son muy visuales de, mira, llevamos 9 niveles y de 19, ¿no? Pero muchos clientes de repente, ¿y cuánto llevas contratado? ¿Y cuánto llevas amortizado de este proveedor? ¿Y sabes cuándo es la desviación de nuestro presupuesto? Por ejemplo, de cuánto es nuestro presupuesto deseado para este proyecto. Entonces, hay muchas variantes que tenemos y es de lo que se encarga un administrativo. Básicamente de cuidar de que el presupuesto al que queremos llegar no se desvíe tanto, ¿sabes? Por ejemplo, luego me han tocado de, oye, tenemos que liberar esto por esto, por esto. Y es ahí donde tienes que pararte y decirte, no. O sea, si yo lo hago de esta forma, si yo lo hago de esta manera, nos puede afectar como equipo. O sea, no como a mí, como equipo. O sea, porque se puede ver de cierta forma de que parezca que nosotros presentamos algo solo para solucionar algo, un tema rápido, pero nos puede ser perjudicial. Por ejemplo, un caso. Un caso, por ejemplo, es... mira, no voy a decir nombres, pero un contratista dice, oye, ¿sabes qué? Ya marcaste mucho, o sea, no tengo flujo. Y a lo mejor el coordinador de obras civil, pues sí, es que no le has liberado la estimación y no sé qué. Pero a lo mejor él no sabe que ya se le dio un anticipo. A lo mejor él no sabe que él nos debe tanto dinero y si le liberamos esas estimaciones, él se puede ir y nos puede dejar con una deuda, o sea, ¿sabes? Entonces, muchas cosas que, por ejemplo, vienen de contrato, son muy específicos los contratos donde te dicen, ¿sabes qué? El constructor o el proveedor tiene que tener estas cualidades. Por ejemplo, lo me pasó hace poco con un compañero que me dice, oye, me dice aquí el de, voy a decir, de instalaciones, que necesita topografía. Digo, sí, pero en su contrato dice que él tiene que tener topografía. Y me dice, no sabía. Y digo, sí. O sea, él como proveedor, como constructor, tiene que tener una cuadrilla de topografía y tiene que presentar esas liberaciones. Digo. O sea, tiene que llevar un proceso para poder entregarnos a nosotros y nosotros posteriormente entregarle al cliente. O sea, porque esa es la seguridad que nosotros damos al cliente, de que se está llevando un proceso y que se está cumpliendo con el proceso y que se está haciendo las revisiones para poder hacerlo de la mejor manera, o sea, siempre pro del proyecto. Y decía, ok, muchas gracias. No conocía el tema. Digo, es que tienes que revisar cuál es el alcance de tu proveedor. O sea, no puedes decir, ok, soy el de instalaciones, pero pues nada más coloco tubos, ¿no? Porque tienen que tener cierta coordinación con otras áreas para poder llevar a ejecutar ese proyecto. O sea, nosotros no estamos enfocados en una sola cosa. La gerencia está enfocada hacia el pro del proyecto. Entonces, mi puesto es como de, oye, está bien, ya vi que colaste, pero ¿ya te entregaron tus liberaciones? También, por ejemplo, yo llevo el control contractual. De, oye, ok, pero vamos atrasados, porque ya debería llevar cierto avance y de un 40 solo lleva un 20. Y tú ya le pagaste un 60, o sea, no pasa, bueno, aquí en este equipo no pasa, pero sí suele pasar eso, ¿no? De que, no, es que necesitamos que liberes dinero porque no, se queda sin flujo. Ok, pero tú ya le pagaste un 60 y él apenas va un 20, o sea, no se te va a pelar ese canijo. Porque, digo, en obra privada casi no pasa, pero en pública tú sabes que sí llega a pasar mucho eso de que, me dieron el anticipo, me voy. Ajá, que se va con la lana. Se van con la lana, entonces, pues es tratarle de poner candados para que el proveedor sí cumpla, o sea, desde el punto contractual hasta lo que va a ejecutar. Porque, por ejemplo, igual me ha pasado de, ¿y cuál es el alcance del proveedor? O sea, muchas veces no saben. Sí saben ejecutar y sí saben que tienen que hacer esto y esto, pero
Por ejemplo, me han preguntado, no, es que estamos metiendo unos adicionales porque se ejecutó esto nuevo. Y es ahí donde, pues no, se viene dentro de su alcance. O sea, tienes que ver cuál es el alcance de tu contratista, cuál es el alcance de tus coordinadores y también como que chicotearlos un poquito para que ellos mismos cumplan con el área administrativa que les corresponde. Sí. Porque una cosa es ser gerencia y otra cosa es ser supervisor. Digo, es algo que se está un poquito distanciado, se parecen, pero es diferente. ¿En qué se diferencia? La gerencia básicamente coordina para que las cosas sucedan. Un supervisor tengo más que es como de que señala que está bien y que está mal. O sea, supervisa cómo van los trabajos. Digo, ese es mi punto de vista, ¿no? Pero la verdad, sí, como que la gerencia es como que en pro del proyecto de necesito que se haga esto para poder terminar el producto final. Porque es como nos miden como equipo. O sea, como equipo te miden con la entrega final del proyecto. O sea, y tienes que ver cómo le haces con los recursos que muchas veces tienes y hay veces que no tienes mucho recurso. Entonces ahí entra muchas veces el ingenio y cómo manejas cierta información. O sea, tienes que ser muy hábil para poder hacer que una persona enojada que a lo mejor no le han pagado ejecute unos trabajos que a lo mejor no están en su alcance, pero sabes que se le van a pagar, ¿no? Pero a lo mejor no los quiere hacer. Entonces, es esa parte de ser habilidoso para poder ir en pro del proyecto. O sea, para que sí se cumpla. ¿Te ha tocado vivir ese tipo de situaciones en las que tengas que conciliar? O sea, ¿has conciliado con contratistas? Sí. Digo, cuando normalmente vienen, pues vienen bien contentos porque traen la cartita de Santa Claus, traen un listado de un montón de cosas. Y es ahí como de, primero que nada, es ir viendo con mi, por ejemplo, el coordinador o sea, con el coordinador que sea, ¿no? Que les corresponde, ya sea el civil, el de acabados o el de instalaciones. Y es así, ellos llegan y me dicen, ¿sabes qué? Es esto. Y yo voy con el coordinador y le digo, oye, necesito que de esta lista tú me digas qué sí ejecutó y qué no ejecutó y que me apoyes con los volúmenes. Y me dice, va. Y luego le digo, y también necesito saber cuáles son conceptos nuevos y cuáles son conceptos de reparación de sus trabajos que ya ejecutaron. O sea, porque no puedes cobrarme por un trabajo que a lo mejor quedó mal por tu culpa, o sea, como proveedor, y me estás cobrando la reparación que tú debiste haberme entregado bien, ¿no? Entonces es ahí donde entramos como que la discusión de que no, yo hice esto, no, hice aquello. Entonces tienes que validar. Y más aparte también va dependiendo el tipo de contrato, porque hay unas cláusulas que de repente, dependiendo del tipo de contrato, por ejemplo, a precio alzado máximo garantizado, sabemos que te entregan un proyecto. Eso que tú me dijiste que iba a costar ya no se mueve. Si le quito, si no se ejecuta, tampoco se mueve. Y tú me lo tienes que entregar en cierto tiempo, ¿no? Entonces, si es precio unitario, entonces ahí sí tienes que ir precio por precio y demostrándome que sí ejecutaste ese precio. Y va en una mezclanza ahí de contratos que... Pues, ¿de qué depende el tipo de contrato? Básicamente del cliente, cómo lo pida. O sea, en otros proyectos ha sido precio alzado, máximo garantizado, en tiempo determinado. Por ejemplo, se sientan con el desarrollador. ¿Sabes qué? Yo quiero, por ejemplo, de estructura. Necesito que me entregues esto. Ok. O sea, tantos niveles. Pues depende mucho del desarrollador o del cliente. O sea, él nos dice, ¿sabes qué? Mis contratos son precio alzado. Y yo te doy el paquete, te doy el proveedor. Tú administralo, llévalo y que sí se ejecute como tal. Hay otros que son máximo garantizado. O sea, sí quiero esto, pero si no lo ejecutó, pues, échaselo para atrás, ¿no? O sea, si no lo ejecutó, se lo quitamos. Y precio unitario, no. Yo quiero revisar precio por precio, volumen por volumen, que sí se realizó. Entonces va dependiendo mucho el cliente. O sea, él es el que nos dice, ¿sabes qué? Yo lo quiero así, yo lo quiero acá. O sea, nos adaptamos a sus
procesos que ellos ya tienen definidos y los tropicalizamos para que nosotros cumplamos con ese objetivo. Es interesante el puesto del coordinador administrativo porque tienes que saber estos aspectos porque me gusta verlo de la siguiente manera. Tú literal tienes una radiografía prácticamente de todo el proyecto, o sea, literal al corte que tú quieras, al día de hoy. Y tú puedes, o sea, tu chamba es gestionar toda esa información para que ya sea el gerente, ya sea parte del equipo, puedan tener herramientas para tomar decisiones. No solamente, como decías, para que el coordinador sepa, pues, o recalcarle, pues, es que ese alcance lo tiene contratado y lo quiere cobrar, ¿verdad? También la información que generas, pues, sirve para tomar decisiones, pues, a nivel cliente, a nivel desarrollador. Claro, mira, mucha de la información que yo genero, que recopilo, que es un equipo, yo la tengo que no generar, más que nada digerir para poder transmitírsela al cliente. O sea, no podemos ir y decirle, ya colamos esto. O sea, sí, pero necesitas presentárselo de una manera más técnica. Entonces, en el puesto que estoy, tengo mucha interacción con el cliente, ¿sabes? O sea, llevamos juntas, de repente que, oye, queremos esto y queremos aquello y por favor necesitamos esta información y urge. Y entonces es ahí donde entra mi puesto y les digo a mis compañeros, oye, porfa, necesito estos datos, aquellos datos, porque se los vamos a presentar al cliente. Y ellos a lo mejor me lo presentan de cierta forma, pero yo ya la digiero para presentársela a como lo quieren el cliente o el desarrollador. Digo, porque no es la misma forma de manejar cierta información a un nivel y luego presentársela al cliente. O sea, hay que cuidar esas formas de cómo presentamos la información. Entonces, muchas veces la información está, pero no es como la requieren. O sea, hay que darle digerirla de cierta forma para presentarla. Porque como te decía, va muchas veces en cómo transmites. Ahí está, o sea, tienes que darle cierto formato, ¿sabes qué? Esto es de aquí, esto es de acá, y esto sale de esto y de aquello, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, me decían, tú siempre maneja la información para que alguien que no sea ingeniero o que no sea de esta rama entienda esa información. ¿Por qué? Porque muchas veces son muchas personas que no son afines a la construcción, o sea, no son ni ingenieros ni arquitectos. Entonces a ellos les interesa ver otro tipo de información. Por ejemplo, para el banco es muy de números. O sea, tú no le puedes mandar foto y decirle, ¿sabes qué? Ya llevamos 19 pisos y no, al banco, por ejemplo, los que son por inversiones de banco, les interesa conocer los números. De, ok, tú tienes un presupuesto, dime cuál ha sido tu variación, dime cuánto llevas dado en anticipos, dime cuál es tu avance físico financiero y yo te digo cómo va en salud con esos números, o sea, tu proyecto. O sea, porque muchas veces allá afuera se puede ver muy bien, pero físico financiero ya es muy diferente. O sea, te puedes haber pasado del presupuesto y eso es lo que no buscamos. O sea, nosotros buscamos quedar dentro de un rango para no, o sea, también se mide por eso, o sea, de cuánto tú deseas tener un proyecto, ¿no? O sea, digamos de 100. Ok, tu proyecto vale 100 y tienes una contingencia para emergencias del 5%, 5 millones, digamos, otros 5, ¿no? Entonces, tienes que cuidar que tu proyecto básicamente entre dentro de ese rango para poder, como decirlo, que sea... se me fue la palabrita. Pero cuidar esos aspectos, básicamente, cuidando el costo, calidad y el tiempo. O sea, el costo que esté dentro de lo deseado, el tiempo, la duración del proyecto que quiere el cliente. O sea, si te dice 2 años, en 2 años. Y obviamente, a veces si es menos tiempo, a lo mejor necesitas más dinero. O a lo mejor bajas en calidad.
Entonces es ahí donde empiezas a jugar con ciertos parámetros y les tienes que decir, "No, oye, así con esas características que tú me estás diciendo, pues no va a salir. Sí. Si tú me lo estás pidiendo de esta forma, pues va a flaquear de este lado tal vez. O si tú me estás pidiendo que cueste menos, la calidad va a bajar. Entonces, o si me estás diciendo que lo quieres mucho más rápido, le tienes que inyectar más dinero. O sea, tenemos que cuidar esos aspectos de un proyecto para que se pueda, como decir que fue exitoso. Entonces, no solamente se mide por el entregable, que es el que más se mide, pero también por el tiempo y el costo que te generó. O sea, Sí. no podemos decir que un proyecto fue exitoso cuando tú tenías un presupuesto de, supongamos, 100 millones y te terminó costando 150 o 200 millones. Entonces, es ahí donde dices, ¿por qué? O sea, te digo, entran muchos parámetros en este caso. En tu experiencia, el rol de la gerencia, obviamente, pues es un intermediario, ¿no? Es quien lleva el control de todos los procesos de la obra, lleva desde la parte física hasta la parte financiera, y es quien presenta pues las estadísticas, los resultados, los números al cliente, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuáles son los puntos más importantes que debe de tener una gerencia de proyectos para poder ser funcional para un cliente? Porque pues hay gerencias de todo tipo, ¿verdad? Pero o sea, ¿tú consideras cuáles son esos puntos que debes de tomar en cuenta? Digo, esa pregunta la verdad sí es bastante abundante, pero es definir el alcance. Primero que nada es tú para qué quieres la gerencia, o sea, tú qué quieres para qué los quieres, qué quieres que se encarguen ellos. O sea, porque si quieres que nada más se encarguen de ciertas áreas, pues la gerencia te va a vender el servicio a como tú lo quieres, ¿no? O sea, se va a adaptar a lo que tú requieres. Y tal vez muchas veces te va a decir, oye, pero no solo puedo llevar esto, necesito llevar esto también para poder presentarte la información a como tú la quieres. Porque en base a experiencia, pues sabemos que después me vas a pedir esas cosas, ¿no? Pero básicamente es definir el alcance. O sea, definir el alcance como gerencia. Y pues otra cosa sería tener bien en cuenta el proyecto que vas a ejecutar. O sea, qué va a ser, cómo va a ser y cuánto va a costar. Porque muchas veces sí me ha tocado ver en algunos compañeros que se dedican a lo mismo, que dicen, es que, ¿sabes? Este desarrollador quiere su proyecto, pero pues no tiene lana. O sea, pues ¿cómo ejecutas algo sin dinero, no? O sea, sí. Y, pero es que quiere que se ejecute así bien rápido, pero pues no nos está pidiendo, no sé, ciertos parámetros que a lo mejor no se pueden cumplir. Entonces, es eso, definir desde un principio el alcance. O sea, ¿qué alcance va a tener la gerencia? O sea, y qué también, de qué se va a hacer cargo, de qué decisiones se va a hacer cargo y cuál es su función que tú como desarrollador quieres que ellos se encarguen. O sea, eso sería uno de los puntos vitales. O sea, otro sería, no sé, el equipo. Es bien difícil hacer equipo, la verdad. Muchas veces, pues, no sé, no te cae bien o qué sé yo. Pero cuando haces un buen equipo, puedes ayudar al que tal vez está flaqueando, ¿no? O sea, cuando es un equipo, es como un equipo de fútbol. O sea, Tú llevas el ritmo, o sea, tienes que saber tu juego, tienes que saber, o sea, cada uno defiende cierta posición, pero todo funciona en equipo. O sea, no pueden decir, es que falló el penal esta persona, o sea, ¿sabes? O sea, fallas como equipo, porque son un equipo. O sea, en este caso no es falló la persona, porque ante el cliente falla todo el equipo, ¿sabes? Claro. O sea, no pueden decir. A fin de cuentas, tú representas pues una empresa, una marca. Sí, por ejemplo, no pueden decir, es que Rafael Ramón falló. En este caso falló toda la gerencia, o sea, cuando a lo mejor no fue así, falló una sola persona. Pero es eso, o sea, hacer equipo con tus compañeros. ¿Consideras que esto es ser un buen equipo? Sí.
La verdad, sí. La verdad es uno de los equipos que mejor he tenido. Con todo, la verdad me llevo muy bien con la mayoría con los equipos que he estado. Pero sí tengo un buen equipo. O sea, ¿Cuál es la parte favorita de tu trabajo actual? convivir con mis compañeros. O sea, lejos bueno, desviándome del trabajo, es convivir con mis compañeros, platicar de ciertos temas, por ejemplo, del trabajo y ver ciertas soluciones que le podemos dar. O sea, pensabas, tengo este problema. Y es así como de, oye, ¿y por qué no haces esto? Oye, y como un tipo de lluvia de ideas, ¿no? Apoyando al equipo, porque sabemos que si él falla, todos podemos fallar. Sí. O sea, no falla Juanito Pérez, o sea, fallamos como equipo. Entonces, tratamos de cuidarnos todos en conjunto para poder presentar lo mejor de nosotros. Es como de lluvia de ideas, oye, necesito hacer esto, pero solo tengo esto. Y es así como, oye, y necesitamos acá, oye, por favor, tú ayúdame aquí. O sea, muchas veces cuando el cliente o nos presenta algo urgente, oye, necesito esto urgente, es como de, oye, por favor, ayúdame con esta información, tú ayúdame con esta, yo la complemento y él la presenta, ¿sabes? Entonces, la neta, un buen equipo sí te apoya mucho. O sea, no te dejan morir como normalmente. Sí. Sí es complicado que en equipos multidisciplinarios incluso pudiera existir una pelea de egos. Hay muchas situaciones que pues generan conflicto y mi pregunta pues nace de haber convivido con ustedes pues prácticamente todo el fin de semana, 3 días, 4 días, jornadas extensas, y me doy cuenta y me hacen extrañar a trabajar en equipo, porque yo ahorita pues no estoy trabajando o sea, literal mi trabajo ahorita pues es un alcance más pequeño del que tenía antes. Ajá. Y ahora me toca hacer de nuevo, otra vez estar solo. O sea, literal, no es que esté mal, pero ya me había acostumbrado a literal estar en convivencia, en contacto con otras personas, y es como que, chin, otra vez a machetearle solo al proyecto. Y ahorita que veo esa convivencia me hace recordar pues muchas cosas, ¿verdad? Todo lo que es el trabajo en equipo, las soluciones que se pueden dar, el apoyo. Pues al final del día convivimos más con las personas con las que trabajamos que pues con nuestra propia familia, ¿no? Sí, claro, canijo. Fíjate que, por ejemplo, sí me han tocado muchas personas pues es que eso no está en mis funciones. No, no lo voy a hacer. A mí solamente me contrataron para ver X cosa, o sea, yo no me voy a esforzar más porque no me están pagando más. O sea, entiendes el punto de vista, pero ya cuando ves eso es como de chin, pues estamos destinados al fracaso, ¿sabes? Sí. Porque, o sea, si tú no te puedes coordinar como equipo, ¿cómo piensas coordinar a otras personas para poder llevar a cabo un proyecto? O sea, si desde ahí no puedes, pues es sumamente difícil. Pues ya casi se nos acaba el tiempo de grabación. Me gustaría poder extenderlo mucho más tiempo, pero pues tenemos que llegar a un cierre. Me gustaría que nos compartieras o nos dijeras pues un consejo para esas personas que les interesa pues el ver esta parte de un proyecto, no solamente pues ver la construcción en sí, pero sí formar parte de un equipo multidisciplinario y sobre todo desarrollarse pues en el perfil de un coordinador administrativo como es tu caso. Mira, la verdad un consejo que les daría, van a decir muchos que no se usa mucho el Excel, pero aprendan Excel. La verdad, es una herramienta que se sigue utilizando hasta el día de hoy muchísimo. O sea, hay programas, hay todo, pero cuando esos programas fallan, siempre regresamos al buen y confiable Excel, o sea, ¿saben? Uh-huh. O sea, desde gráficas, desde tablas, desde cómo presentar la información. Entonces, sí, a saber usar Excel. Otro, pues, más que nada, saber cómo transmitir la información, ¿sabes? O sea, desde cómo escribir un correo, hacer una solicitud, desde cómo transmitir la información, cómo presencialmente, cómo transmites esa información y esa seguridad que tienes que tener, porque sabes que en el medio es, como bien dije hace ratito, no sé.
Tienes el control porque tú eres el especialista. Aunque no lo sepas, aunque después lo vayas a buscar, pero en ese momento tú tienes que transmitir que tienes el control de lo que estás haciendo, que tienes la seguridad que estás haciendo las cosas bien. Entonces, y que pregunten, o sea, que pregunten todo, o sea, todas las dudas que tengan, así las pregunten 1, 2 veces, 3 veces, 4, y así al que le pregunten serte de ustedes, hasta no tenerla bien definida, seguir preguntando. Porque muchas veces sí me tocó de quedarme callado y sí, ya la regué, ¿no? O sea, y la verdad se hubiera solucionado con una simple pregunta, o sea, preguntándole a alguien, pero muchas veces eso, la pena o en este caso de, ay, ¿qué van a decir? Porque soy ingeniero y no me lo sé. O sea, no, o sea, somos humanos, somos personas, tendemos a equivocarnos, pero tenemos que estar seguros de nosotros mismos y saber que como humanos podemos errar, pero también podemos redimirnos, o sea, ¿sabes? O sea, Claro. al fin del día somos personas. Y pues sí, o sea, hagan equipo, o sea, de verdad que hagan equipo con las personas con las que están, porque son con las que más van a convivir, o sea, que con sus familias, que con sus amigos. Digo, con los que están con el trabajo, conviven mucho. O sea, y la verdad, si tú no llevas un buen ambiente laboral, pues no vas a tener cómo desarrollarte en ese compendio laboral. O sea, no vas a poder llevar o crecer o te vas a estancar. Sí, ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor yo le caigo mal a él y él me cae mal a mí y nos empezamos a echar como que bolita y ya ninguno avanza, o sea, ¿sabes? Sí, se pierde el enfoque. Y se pierde el enfoque, entonces a lo mejor yo ya voy a colocar, yo voy a cerrar ese muro porque pues ya tengo que cerrar. Y el de instalaciones, no manches, ¿por qué cerraste si todavía me faltaba colocar mis instalaciones? Y es ahí donde empiezan a pelear peleas de egos y ya no vemos en pro del proyecto, o sea, básicamente un buen equipo te ayuda muchísimo. Perfecto, pues ingeniero Irving, muchísimas gracias por haber estado aquí en Platicando con los Inges. Para mí fue un gustazo el haber pues visitado este proyecto, el haber conocido a cada uno de ustedes. Literal siento como si tuviera muchos años trabajando con ustedes de conocerlos, o sea, tienen un buen ambiente laboral, la verdad. ¿De qué manera te pueden encontrar si las personas que están escuchándonos y viéndonos en este momento, cómo te encuentran? No sé, si quieras compartir redes sociales, el correo, el medio con el que tú te sientas seguro. Ok, en Facebook soy como Irving Ramón, en Instagram como @Irving Rafael Ramón López. Perfecto. Pues de nuevo muchas gracias y antes de cerrar este episodio, pues vamos a las rapiditas. ¿Qué tal? Albañilería. Proyecto. Tabasco. Papás. Ingeniero civil. Carrera. Peje Lagarto. El Peje. Riviera Maya. Cancún. Gerencia de proyectos. Trabajo. Proactividad. Equipo. Trabajo en equipo. Compañeros y amigos. Proyecto multidisciplinario. Vuelvo a equipo. Presupuesto base. Dinero. Avance físico financiero. Pues sería proyecto porque Estimación. contratistas. Perfecto. Con eso terminamos.